Buenos días, amados hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. El día de hoy traemos la palabra, Pablito y yo. Y esta prédica se llama Espinas. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que todos cerraran sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana de gloria que nos has dado. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás obrando en medio de nosotros, estás operando en los corazones de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, toma, Señor, la boca de mi hermano Pablo y toma mi boca, Señor, para que podamos impartir tu palabra como tiene que ser. Espíritu Santo, quita toda distracción, quita, Señor, todo estupor, quita todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Padre, muévete, Señor, en una manera sobrenatural. Espíritu de Dios, declaramos que los aires están limpios, Dios, para que tu palabra, el trigo, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Espíritu Santo del Dios viviente. Padre, declaramos, Señor, que toda espina que ha habido en medio de nosotros, hoy va a caer por el poder del Espíritu Santo. Hoy va a caer, Señor, toda división, Padre, porque tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios, Señor, que está trayendo la unidad del Espíritu, el cual eres tú, Señor mismo. Padre, te pedimos, Espíritu de Dios, que abra nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, para poder, Espíritu de Dios, comprender, Dios, lo que tú nos quieres hablar en este día, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Es un placer, un honor poder traerles la palabra juntamente. Como Dios es un Dios maravilloso y sobrenatural, siempre tenemos el paradigma de que solamente viene hoy a predicar un predicador. Pues a Dios le plació hoy que dos hermanos, que somos uno, les trajéramos la palabra. Aleluya. Y esta tarea que nos dejó la profeta, mis amados hermanos, fue bien tremendo. Y quiero contarles el testimonio de lo que pasó. Ok. Resulta, mis amados hermanos, que yo estaba en un grupo con mi familia, ¿verdad? Y con otros hermanos, y nos íbamos a reunir tal día para poder realizar la tarea. Pero vieras que yo sentí del Señor no hacerla con mi familia, ni con los hermanos que se reunieron con ellos. No porque tuviera algo en contra de ellos o por cosas mías, no, o sea, yo sentí del Señor que no era hacerlo con ellos. Y Dios puso en mi corazón, mi hermano, que buscara a José Pablo. Dios puso en mi corazón que lo buscara. Y Dios se movió algo ahí tremendo, mi hermano. Dios se movió bien fuerte y trajo un rompimiento. Y Dios nos habló muy lindo acerca de lo que estábamos realizando, ¿verdad? Y eso es lo que le queremos enseñar el día de hoy. Entonces quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 23. Y dice así la palabra de Dios: pues si las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo,
si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aleluya. Entonces, cuando Pablito y yo estábamos haciendo la corona, Dios nos hablaba y nos decía que nosotros somos esta rama. Usted y yo somos esta rama. ¿Y qué estábamos haciendo a la hora de hacer la corona? Estábamos uniendo las ramas, ¿correcto? La estamos uniendo. Pero el problema es que como esta rama tiene espinas, nosotros hemos tenido espinas y eso ha hecho que usted y yo, mi hermano, estemos divididos y no nos podamos unir como a lo que hicimos con la corona. Correcto. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en Romanos, y lo que les acabo de leer está mencionando acerca del olivo natural, el cual es Israel. Correcto. Y está hablando del olivo silvestre, el cual es el pueblo gentil, el cual somos nosotros. Y está hablando cómo Dios quitó la pared de división y nos injertó en el olivo natural, el cual es el pueblo judío. Pero ese es un pozo de revelación. Pero lo que Dios nos estaba revelando está en el asunto del olivo silvestre. Porque usted y yo hemos sido el olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. Pero el problema ha estado en que el olivo silvestre, o sea, nosotros mismos nos hemos desgajado entre nosotros. Dice: siendo el Padre el único quien tiene la potestad para desgajar las ramas. Y usted y yo nos hemos dado la libertad de desgajarnos unos a otros. Con envidias, con celos, con ira, con contiendas, con pensando que yo soy mejor que mi hermano, con pensando que yo soy más espiritual que mi hermano. Nos hemos desgajado. La iglesia se ha desgajado y hemos tomado la posición del juez, del padre, quien es el único quien decide quién es cortado y quién no. Vea lo tremendo que es esto. En el versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que no tienen espinas empiezan a jactarse que no tienen espinas, en contra de los que sí tienen espinas. Entonces, estás muy bien contigo mismo, te encanta tu actitud, te encanta tu madurez, te encanta tu forma de ser, y ves a tu hermano y dices: gracias, Señor, porque no estoy así. Dice: no te jactes contra las ramas, ni siquiera las desgajadas, porque no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Es decir, el bien que tienes no proviene de ti. Si no tienes espinas es por causa de la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, vea lo que dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, todo lo que me ha pasado me ha llevado hasta aquí. Todo lo que me han hecho a las personas me han hecho quien soy. Pero no es cierto, porque dice: bien por su incredulidad fueron desgajadas. Sí, esa persona que está con espinas está ahorita fuera del cuerpo por su amargura y por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. No por tu madurez ni por tu buena actitud, sino que por la fe estás en pie. Entonces,
Vea lo impresionante, porque dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué significa ensoberbecerse? Que yo estoy muy bien así, de que yo deshaciéndome de las malas influencias. Y no sé si usted ha visto el montón de personas comentando en los estados de WhatsApp, poniendo ahí TikToks y de todo. Yo, después de haberme deshecho de las malas influencias, de las personas negativas y todo, jactándose contra las ramas que tienen espinas. Pero dice, no te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y dice, pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad. Es decir, usted ahorita está en una posición en la que usted no tiene espinas. Entonces, gracias Señor, porque no tengo espinas. Pero si usted no permanece en esa bondad con su hermano, la misma bondad que Dios tuvo contigo al quitarte las espinas, si usted no la tiene con su hermano que sí tiene espinas, vea qué es lo que pasa. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y vea lo que dice de esos que tienen espinas y que están desgajados de la vid. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Esta es la parte que usted está omitiendo. Esta es la parte que usted no está comprendiendo. Que una vez la incredulidad se va de la persona, vuelve a ser injertada, aunque haya sido desgajada. Una vez que la incredulidad deja a la persona, vuelve otra vez a ser parte del cuerpo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Deshacerte de las malas vibras o luchar en el mundo espiritual en contra de división y en contra de la incredulidad que tiene tu hermano, con el fin de que sea otra vez injertado en la vid? ¿No nos dio Dios el ministerio de la reconciliación? ¿Y usted qué creía que se trataba de eso? Ir a predicarle a los pobres. Usted va y le predica a los pobres y usted está dividido con su hermano. No tiene sentido ese ministerio de la reconciliación. Entonces, no hay que jactarse. Mira la bondad de Dios y tenga en cuenta que por la fe estás en pie. En primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces vea qué tremendo esto. Dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano permanece en muerte. Correcto. Y nos habla aquí primera de Juan de que Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Pero yo le vamos a explicar a usted por qué Caín mató a Abel. El problema está en que Caín estaba lleno de espinas. ¿Por qué? Porque como Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Caín se hirió en su corazón. Hubo una herida ahí. Y esa herida produjo amargura. Esa herida produjo envidia, celos en contra de su hermano Abel. Y entonces Caín se convirtió en asesino. Entonces, vea lo tremendo y lo profundo de lo que son las espinas, mi hermano. Porque esto produjo de que Caín viniera y mató a Abel. Y entonces dice la palabra que
Ser homicida no solamente es el acto físico de ejecutar la acción de matar, sino que dice la palabra que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, mi hermano, si yo miro con desprecio al que está a la par, me estoy convirtiendo en un Saulo de Tarso. Santo Dios. Y cuidado, el Señor Jesús no se te aparece y te dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah. Dice en el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí hay una clave, aquí hay un secreto oculto. ¿Usted cómo sabe que pasó de muerte a vida? ¿Usted cuál pista tiene usted? ¿Usted cómo sabe? Señor, ya pasé de muerte a vida. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es 1 Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que pasó de muerte a vida ama. Esa es la evidencia. El que aborrece a su hermano permanece en muerte. Entonces vea qué tremendo. Dios nos hablaba acerca de la importancia de discernir el cuerpo. ¿Ok? Y cuando tomamos la cena, el apóstol Pablo decía que cuando instruía a la iglesia de que cuando íbamos a tomar la cena discerniéramos el cuerpo, ¿correcto? Eso siempre se ha instruido. Pero vea qué fuerte es esto. Porque yo he pensado, y no sé si tal vez muchos han pensado de la misma manera que yo, que discernir el cuerpo es esto. Cuando yo comía del pan, yo discernía el cuerpo de Jesús abolido y molido por nuestros pecados, ¿correcto? Y entonces yo me imaginaba el Señor golpeado, el Señor triturado por todo lo que pasó en la cruz. Y cuando tomaba el vino, yo discernía que eso era la sangre de Jesús derramada por todos nosotros y el cual nos trajo el perdón. Y yo decía, estoy discerniendo el cuerpo. Y sí, está bien, pero esa no es la línea en la que el apóstol Pablo estaba diciendo acerca de discernir el cuerpo. Porque cuando él habla en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18, él primero habla y exhorta a la iglesia de que en la iglesia habían divisiones. Vea qué fuerte. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, hoy oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar la cena propia. Y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, discernir el cuerpo es en que si yo no veo que mi hermano es parte de mí, si yo no veo que el más pequeño del cuerpo, el menos importante, yo no lo veo como parte de mí, como parte del cuerpo, no estoy discerniendo el cuerpo. Y muchos hemos tomado la cena propia, porque siempre lo hemos visto individualmente. Y Dios hoy va a botar el espíritu individualista que ha habido en nosotros, porque Él está trayendo la unidad de que somos un cuerpo, de que somos la iglesia, de que usted es el ojo, usted es la pierna, otro es el pie, otro es un órgano. Eso es discernir el cuerpo. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Creo que lo voy a volver a leer para que usted se dé cuenta de lo que acabo de decir. El que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Esta es la razón por la cual hay muchos enfermos y muchos débiles y muchos muertos. Entonces, la división ha traído juicio a esta iglesia. La división le da el derecho legal a la enfermedad, a la debilidad y a la muerte para que opere la iglesia. Entonces, cuando una persona come la cena, come y bebe de la cena sin revelación, eso es que cada uno tiene su propia cena. Dice en el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, no sé si alguien aquí alguna vez ha tomado la cena pensando en lo que ese pan y ese vino está haciendo en él. De lo que este es mi pacto, lo que Dios está haciendo en mí. Ese es, Señor, gracias, Señor, por tu cuerpo, porque lo que está haciendo en mí. Todo, pero nunca nadie ha pensado que eso que está pasando tiene que impactar horizontalmente. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le dio la cena a los discípulos, fue en una mesa, con todos juntos reunidos. No le dio el pan y el vino a cada uno individualmente. La cena individualista es juicio. El juicio que tenía que recibir Satanás lo estás recibiendo hacia ti mismo por cuanto estás dividido. ¿Por qué? Porque si estás dividido de ella, estás unido al bicho. Entonces, cuando le llega el juicio al bicho, te llega el juicio a ti. Entonces, esta es la revelación correcta de la cena. Hubo uno que tomó su propia cena. ¿Quién fue? Judas. Ajá. Y dice, y entrando Satanás en él. Nada más quería aportar eso. Entonces vea qué tremendo.
el cuerpo ha estado tomando la cena sin el cuerpo completo. O sea, hemos tomado la cena sin un brazo. Hemos tomado la cena sin el pie. Hemos tomado la cena sin las partes del cuerpo lleno de gangrena. Y ahora vamos a pasar a otro lugar que tiene que ver también con la cena, pero que Dios nos mostraba. Y Dios pude tener una visualización del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué era lo que pasaba? Que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿correcto? Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El pueblo tenía que esperar afuera. Tenían que esperar la bendición sacerdotal del sacerdote que entraba al lugar santísimo, y tenían que esperar que Dios aceptara el perdón de ellos, la expiación. Y vea lo que dice Levíticos capítulo 4 versículo 17. Versículo 16. Oiga, y el sacerdote ungido, preste mucha atención. Lo voy a escribir aquí. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, oiga, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Entonces vea esto que usted no había visto en Levíticos. El sacerdote agarraba de la sangre de la expiación y agarraba en su dedo, y con su dedo él hacía un acto profético hacia Jehová, hacia el velo, y con la sangre rociaba 7 veces hacia el velo. 7 veces. ¿Y cuántas veces Jesús derramó su sangre? 7 veces. Porque 7 es el número perfecto. 7, ahí es donde entra la unidad. Porque la perfección es la unidad. Y entonces, cada vez que Jesús sangró, pasaba esto. Cuando a Jesús le arrancaron la barba, dice que salió sangre de sus mejillas, de su rostro. Y esa sangre que salía de él estaba haciendo un pequeño corte en el velo. Cuando derramó su sangre en su sudor en el Getsemaní, esa sangre que estaba siendo derramada ahí estaba haciendo otro corte al velo. Y así fue, y así fue, y así fue, hasta cuando llegó al séptimo, a la séptima parte, donde la sangre fue derramada, donde traspasaron con la lanza su costado y salió sangre. Ahí fue donde el velo se rasgó totalmente. Pero lo fuerte está en que Jesús rasgó el velo, no para que entrara una sola persona al lugar santísimo, sino para que entrara la iglesia ahí, para que entrara el cuerpo ahí. Y entonces, ¿cuál es la visualización que Dios me mostraba? Y era que siempre nos hemos visto a nosotros solos entrando en el lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces
Me veo yo ahí entrando al lugar santísimo, porque ya Jesús rompió el velo. Pero no hemos visto que Jesús no hizo eso para que entrara yo solo, sino para que Ricardo entrara conmigo, para que Patricia entrara conmigo, para que Rodolfo entrara conmigo, porque somos un cuerpo. Y entonces vea qué fuerte esto. El sacerdote que entraba era en el Antiguo Testamento, era bajo el sacerdocio levítico. Y eso representa el espíritu individualista. Porque solamente entraba uno. Y ese sacerdocio por eso era imperfecto. Vuélvalo a decir. Ese sacerdocio era imperfecto. De hecho, cuando Dios instauró el sacerdocio levítico, consagró a Aarón y consagró a sus hijos. Pero ese sacerdocio, como era imperfecto, empezó sus inicios en pecado. Porque dice que Nadab y Abiú levantaron incienso extraño ante Jehová y fueron cortados por la mano de Dios, porque era imperfecto. Pero para esto dice la Escritura, que hubo uno que se levantó bajo el sacerdocio de Melquisedec, Jesús de Nazaret, mi hermano, el cual tiene un sacerdocio perfecto, un sacerdocio que fue duradero y es duradero para siempre. Y entonces yo quiero que usted vea esto. Jesús, el sacerdote ungido, entrando en el lugar santísimo. Hebreos dice que Jesús entró una vez y para siempre. Entonces, no era Jesús solo entrando al lugar santísimo, porque dentro de él estaba usted y yo. Ahí Jesús rompió lo individual. Ahí Jesús rompió la mayor división que había sobre la faz de la tierra, porque dentro de él estaban los huesos, el cual somos usted y yo. Imagínense a Jesús entrando al lugar santísimo, reconciliándonos con el Padre. Y estaba usted, estaba yo, estábamos ahí dentro, hueso de mi hueso y carne de mi carne. La unidad del Espíritu. La unidad, un solo cuerpo, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, mi hermano. En Hebreos capítulo 7, versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, dice. Es decir, el sacerdocio levítico es imperfecto. El sacerdocio en el que uno entra en el lugar santísimo no trae perfección, porque dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no se necesitaría a Cristo. Pero como el sacerdocio levítico es imperfecto, individualista, para eso vino el Hijo de Dios. El modelo apostólico es el cúbico. ¿Por qué? Porque
Un cuadrado no tiene profundidad, pero un cubo está sostenido, todas las piezas las unas por las otras. El cubo es lo perfecto, el cubo es la unidad. Por eso es el modelo apostólico. El cubo es lo perfecto y el cubo es la unidad. En el modelo piramidal, uno queda a la cabeza. En el modelo cúbico, quedamos sostenidos los unos con los otros. De eso se trata. Ahora, ¿por qué el 7? ¿Por qué el número 7 es unidad? Porque el candelabro que estaba en el lugar santo, que era el menorá, era una representación, o mejor dicho, era la estipulación física de los 7 espíritus de Dios en el lugar santo. Ahora, vea qué curioso. El candelero tenía 3 brazos para acá, 3 brazos hacia acá y un brazo en el centro. Los 3 brazos de aquí tenían 3 manzanas cada uno. Entonces era 3, 3 y 3. Y los otros 3 brazos de este lado tenían 3, 3 y 3 manzanitas de oro. Pero el del centro tenía 4. ¿Por qué? Porque esa 4ª manzana que estaba ahí en el centro somos usted y yo. Entonces, dentro de los 7 espíritus de Dios está metida la iglesia. Dentro de los 7 espíritus de Dios estamos metidos usted y yo. Entonces, el 7 es unidad y el cubo es lo perfecto, porque todas las piezas se sostienen entre ellas. Ahora, aquí es donde yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué significa que la ciencia acabará? La ciencia es lo que usted sabe. La ciencia es lo que usted ha aprendido de su vida. La ciencia es su conocimiento. Lo que sabes que te han hecho. Eso es la ciencia. Lo que usted sabe que pasó. Lo que usted sabe que pasa. Lo que usted sabe del pasado y del presente. Entonces, la ciencia dice acabará, pero el amor hacia tu hermano permanece para siempre. Es decir, ya que todo mundo quedó sin entender nada de lo que acabo de decir, lo voy a parafrasear. La crueldad acaba en la muerte. La crueldad, lo que te han hecho y lo que has sufrido, acaba en la muerte. Pero el amor trasciende a la vida eterna. Voy a volverlo a decir porque todavía no lo agarran. Tu sufrimiento acaba en la muerte. Tu sufrimiento ahí termina, ahí finiquitó, ahí quedó. Se cerró el libro. Hasta ahí llegó los trágicos acontecimientos de tu vida. Hasta ahí llegaron. La crueldad acaba en la muerte. El sufrimiento acaba en la muerte. Todo eso acaba en la muerte. Pero el amor permanece. Las cosas que te hizo tu hermano a ti van a acabar en la muerte. Lo que él me hirió a mí, eso acaba en la muerte. Eso no trasciende a la vida eterna. Pero el amor mío hacia él
queda en la eternidad. Entonces, los dones, las profecías, los ministerios, la ciencia, todo eso acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que es en parte es la división, porque está en partes, dividido. Lo que es en parte es la división, partes sueltas por allá. Eso es lo imperfecto. Porque en parte conocemos. Porque lo que es en parte es lo que yo sé de mi hermano. Ahí sí yo conozco en parte. Su pasado y su presente es lo que yo conozco. Pero vea lo que dice en el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así es. Es decir, lo que es perfecto es el amor. Y el amor es unidad. La unidad es el amor. Entonces, si el amor echa fuera el temor, es la unidad la que echa fuera el temor. Entonces vea qué tremendo es. En parte conocemos las divisiones. Como entre usted y yo hay división, como en el cuerpo de Cristo hay división, vemos oscuramente. Y muchas veces decimos, Señor, yo quiero verte cara a cara. Pero como hay división, no podemos verle cara a cara. Porque dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas cuando venga lo perfecto, entonces vamos a ver cara a cara. Ahora conozco en parte. Conozco solo una parte, porque como estoy dividido, no puedo conocer toda la plenitud. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido. Entonces lo que significa esto es que cuando llegue lo perfecto, la unidad me va a revelar no solo la plenitud de mi hermano, sino la plenitud de Dios. Entonces, la unidad es el medio para conocer a Cristo plenamente. Si usted no está unido, no puede conocer a Jesús. Porque el dedo que no esté conectado a la mano no tiene conexión con la cabeza. Es decir, usted ahorita cree conocer a su hermano por las espinas que tiene. Usted cree conocer su personalidad, sus aciertos, sus fallos, sus puntos débiles y sus puntos fuertes. ¿Usted cree conocerlo y la mala persona que es? Pues déjeme decirle que lo que usted conoce es en parte, porque usted está basándose nada más en su pasado y en su presente, pero usted no está viendo el futuro que tiene en Dios. Ese conocimiento es del odio y es imperfecto, mas cuando venga lo perfecto, lo conocerás como Dios te conoció a ti para perdonarte. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué significa eso? Que así como Dios me conoció
lleno de espinas, lleno de porquería y de inmundicia. Y eso no definió mi identidad para él. Así yo voy a conocer a mi hermano, lleno de espinas y lleno de inmundicia. Y yo voy a saber que esa no es la persona que va a ser en el futuro. Porque si no, lo que pasa es que yo paso a ser desconocido también de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablito es: separemos y dejemos de ver el bicho que está en el hermano. Porque por causa del bicho que está en el hermano, yo no me siento a la par de él. Porque si no me va a contaminar y va a contaminar mi casa. Pero yo no veía a Jesús diciendo: yo no voy a abrazar al leproso porque me va a contaminar. Yo veía a un Jesús abrazando al leproso porque en él estaba el poder de la vida para quitar toda lepra. Y si Jesús está en ti, ¿por qué tenemos? Ve lo que hablaba Romanos de la incredulidad. Porque vemos que la incredulidad también lo hemos visto individualmente. Y pensamos que la incredulidad es acerca de nosotros. Pero si yo no veo a mi hermano restaurado, ahí hay incredulidad. Por eso dice que cuando aquellos 4 varones se pusieron de acuerdo, ellos no estaban pensando en ellos mismos, ellos estaban pensando en que su amigo fuera sano, el paralítico. Eso quería aportar. Y entonces vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo oraba para que el Dios de toda gloria, el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál es ese conocimiento? ¿Cuál es ese conocimiento, mis hermanos? El conocimiento es el conocimiento del lugar santísimo, del cubo, del lugar perfecto, de la unidad. Ese es el conocimiento al cual el apóstol Pablo oraba para que la iglesia entrara ahí. El lugar santísimo es un cubo. El lugar santísimo es un cubo que tiene la misma altura, anchura y profundidad. El lugar santísimo es un cubo. Entonces el lugar santísimo es perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros al lugar perfecto si no somos perfectos? Entonces vea que en Efesios 1 apenas el apóstol Pablo está dando indicios de qué es el conocimiento de Él, qué significa conocerlo a Él. Y aquí es donde vamos a leer Efesios capítulo 3, que 2 capítulos después nos explica qué es el conocimiento de Él. 3:17 es. Para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, como lo hemos visto todo individual, ¿ok? Yo conozco a Jesús, tengo un encuentro con Dios, soy transformado, soy renovado, soy santificado. Dios hace la obra tremenda en mí. Y conozco a Jesús, porque tal vez de esto que estamos enseñando, algunos vivillos puedan decir: es que yo no necesito al cuerpo para conocerle, porque yo lo conocí solo en mi cuarto. ¿Ok? Está bien. Usted y yo conocimos a Jesús, tal vez en su cuarto solos, pero es que esa no es toda la plenitud. Porque Dios es tan grande, Dios es tan, que no sé ni cómo explicarlo. Dios es tan maravilloso, tan tremendo, y su amor, mi hermano, no tiene límites. Si usted midiera el amor de Dios, no puede, porque no hay profundidad, no hay altura, no hay anchura, no hay longitud, no hay ninguna vara de medir, no hay ningún cinta métrica, no hay plomada, no hay nada que exista en este mundo que pueda medir la dimensión del amor del Padre. Por eso es que usted solo o yo solo no podemos llegar a la plenitud, porque es muy grande. Es extremadamente grande. Entonces yo necesito unirme a mi hermano, necesito unirme a mi hermana, necesito unirme al hermano y ser un solo cuerpo, para así poder entender ese amor. Por eso dice Efesios: para comprender con todos los santos. No dice para que tú comprendas individualmente, dice para poder comprender con toda la iglesia, el cuerpo. Entonces, aquí hay una palabra clave que dice capaces, para que sean plenamente capaces de comprender. Y dice con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Qué significa eso? Que usted individualmente no es capaz de entender la perfección. Así es. Individualmente usted no es capaz de entender a Dios, no es capaz de entender el lugar santísimo. Esta es una de las razones por las cuales el mundo no resiste la palabra de Dios. Si usted siente que se está vomitando ahorita, si usted siente que se le está revolviendo ese demonio que ni siquiera sabe cómo se llama, y usted siente que no puede comprender esta palabra, que usted la sabe pero no la entiende, usted va a decir: no, yo esto lo sé, no, esto ya lo he predicado un montón de veces. Ay, felicidades, lo sabe, pero lo entiende. Porque si lo entendiera, no habría división, ¿verdad? Entonces, ¿te choca la palabra? ¿Te choca la unidad?
te choca la perfección. No te cabe en la cabeza cómo es posible que la perfección exista. Es porque no hay unidad. En las iglesias, la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia de los testigos de Jehová, de los metodistas, incluso de los musulmanes, budistas, todos en esta tierra, todas las religiones, ninguna acepta que exista la perfección. Entonces lo que tienen es uniformidad, no unidad. ¿Por qué? Porque la perfección está en la unidad. Cuando yo dije que nosotros teníamos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, me refería a que tenemos que ser un cubo como el lugar santísimo es un cubo. Entonces se rasgó el velo para que un cubo entre dentro de otro. Entonces es la iglesia perfecta que está en Apocalipsis, entrando dentro del lugar santísimo que es el Padre. Entonces, que los pies de barro de su hermano, ese barro lleno de espinas y de gusanos, la esperanza está en el monte, porque de ahí se desprende una roca, una piedra que despedaza los pies de barro y la convierte en un monte réplica de la primera. Esa es la unidad. La iglesia ahorita está como la estatua de Nabucodonosor. Tiene grandes unciones, tiene grandes ministerios, tiene gran palabra, tiene grande todo y es una cabeza de oro maravillosa. Pero la unidad está reflejada en los pies. Entonces somos una estatua de idolatría para los teólogos que se idolatran a sí mismos por su cabeza de oro. Y los ministros que se idolatran a sí mismos. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Si usted se mete en oración y ayuno por 40 días para ganar usted poder, se convierte en un brujo. Una persona llena de dones, llena de gracias, llena de unción, llena del poder de Dios, llega y se mete en un ayuno de 40 días y sale un Lucifer que usted no hay forma después de bajarlo de esa cabeza de oro. Y lo que era un profeta se volvió un hechicero de altísimo nivel. Porque eso es lo que diferencia un profeta de un hechicero. Que el hechicero es individualista. El profeta se une a los ministerios. El profeta se une al cuerpo, como Natán, como Samuel, como Eliseo, como todos los profetas se unían al cuerpo. No trates de ganar poder individualmente. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Uf, fuerte está eso. ¿No te decir? Hermanos, ¿están entendiendo? Sí. Sí, más o menos, sí o no. Porque vea qué tremendo. Y estaba recibiendo eso. En la iglesia primitiva, la iglesia estaba en la plenitud. Porque dice que todos tenían las cosas en común. Y todos compartían el pan. Y entonces, como la iglesia empezó a crecer y empezó a expandirse sobre la tierra,
Satanás se ideó matar a los cristianos para, según él, destruir a la raza cristiana. Pero lo tremendo fue que cuando él empezó a matar a los cristianos, pasaba algo curioso y algo extraño, que cuanto más él mataba, más se multiplicaban. Y entonces la estrategia que él tenía de matarlos no sirvió para nada. ¿Y qué diseñó Satanás? Dijo: la muerte física no va a parar esto, pero hay algo que sí lo va a detener, y es la división. Y Satanás trajo división al cuerpo. Se metió dentro de la iglesia. Se metió dentro de los corazones a traer división. Y por eso usted hoy puede ver de que hay pentecostales, de que hay bautistas, de que unos creen en el bautismo del Espíritu Santo y otros no creen. ¿Cómo va a estar así la iglesia unida, mi hermano? ¿Cómo va a estar la iglesia así, en una misma fe, en un mismo espíritu? Yo no veo ahí la plenitud. Y la profeta enseñó algo bien tremendo con el profeta Ezequiel, porque el Padre es el único que sabe cómo él va a traer la unidad. Y Dios le dijo al profeta: ¿sabes cómo estos huesos van a vivir? Y el profeta no lo sabía. Señor, solamente tú lo sabes. Pero Dios me hablaba y me decía: Jesús, el sumo sacerdote, el Señor le preguntó: ¿van a vivir estos huesos? Para los que no saben dónde está reflejada la división en la Iglesia Católica, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Dejó la palabra apostólico en el nombre y quitó la palabra profético. Porque usted le quita un profeta a un apóstol y se vuelve un Acab. Usted le quita el efod al rey y se vuelve un Saúl. David no tenía los recursos que tenía Saúl. David no tenía ni siquiera un lugar donde quedarse. Habitaba en cuevas, pero tenía algo que Saúl no tenía: el efod. Y cada vez que él quería hacer algo, le preguntaba a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó? David se fue a la cueva y llegaron un montón de espinas. Llegaron un montón de ramas con espinas. Todos los que estaban amargados y atribulados de corazón llegaron a la cueva. Y se volvieron 600. ¿Usted se imagina 600 espinazos aquí en esta iglesia? ¿Se imagina 600 con amargura en esta iglesia? ¿Usted le gustaría ser el líder de esa gente? Pero vea lo que pasó. Esos 600 amargados, atribulados, marginados y cobardes se volvieron los valientes de David. Esos Dios los llevó para quitarles las espinas, arrasar con las espinas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque el que se mete en ayuno y oración se topa con el Espíritu Santo, y al toparse con el Espíritu Santo, el Espíritu lo va a impulsar a unirse a su hermano. Si el Espíritu no te impulsa a unirte a tu hermano, ese ayuno y oración anda raro. Ahí hay algo que se coló que no es Espíritu Santo, porque el Espíritu
lleva a la unidad y al amor. En el versículo 19 de Efesios capítulo 3 dice, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, cuando dice alumbrando los ojos del entendimiento, habla de conocer el amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento. Dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando dice en Efesios 1, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Para usted, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Dones, plata, propiedades, un ministerio. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de Dios para usted? Dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está la riqueza escondida, pero se la voy a hacer más clara. Porque está en Colosenses capítulo 1 versículo 26, donde dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, este es el misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué dice? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, a fin de presentar unido en unidad en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la riqueza. En eso se glorifica Dios. Porque cuando dice para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Vamos a Hebreos capítulo 7 versículo 15, donde dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de las obediencias, sino según el poder de una vida indestructible. En el 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior debido a su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Se los explico porque la mayoría se quedaron bateados. Todo el mundo me está haciendo cara de 38. La imperfección del sacerdocio era el individualismo. Esa era la imperfección del sacerdocio. Pero la nueva esperanza es que todos entremos juntos. Esa es la nueva esperanza. Entrar juntos al lugar santísimo. Entonces, la oración del apóstol Pablo era que todo el cuerpo entrara ahí. ¿Por qué? Porque tal vez tú entraste, pero si tal vez Yoxiani ya entró ahí, pero Rigo, que está aquí no ha entrado, entonces Yoxiani está incompleta. Porque para llegar a la plenitud, todos tenemos que llegar ahí. Y esa era la oración del apóstol Pablo. Porque Pablo sabía todo lo que había recibido, todas las experiencias que había tenido. Y él oraba para que todo lo que él tenía, la iglesia también lo pudiera tener. La iglesia también lo pudiera experimentar, porque el velo había sido quitado, el velo había sido roto, el velo, mi hermano, fue quitado para que usted y yo pudiéramos entrar y conocer a la vida manifestada.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo se lo voy a volver a decir: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza, esa es la esperanza, mi hermano. Esa es la mayor esperanza por el cual Él vino a edificar su esposa, por la cual Él vino a edificar su cuerpo. Y vea lo que dice Juan 1:4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, oiga, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que las espinas sean quitadas, que vuestro gozo sea cumplido, quiere decir que las espinas sean quitadas. Vuelvo a leer. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo se cumple en la unidad. El reposo de Dios se cumple en la unidad. La paz que tanto anhelas y tanto deseas en tu corazón está en la unidad. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque dice hasta que todos lleguemos a un varón. Vean otra vez: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Todos siendo un varón perfecto, que puede entrar en el lugar santísimo. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, que ese sí está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para ya no ser niños fluctuantes. Para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, sino que siguiendo la verdad. ¿En qué? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en la perfección. Ahora, ¿cuáles son las espinas? Las espinas
son los mecanismos de defensa de la planta. Las espinas son esos mecanismos de defensa para que nadie te toque, para que nadie se te acerque, para que nadie te coma. Cuando dice comer el cuerpo de Cristo, ¿usted de qué cree que está hablando? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Entonces, cuando hay que comer el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y las espinas impiden que usted se coma la planta. Y usted dice, uy, es que no me pasa esa persona. No me pasa. Pero entonces, deshagámonos de las espinas. Deshagámonos de las espinas. Dice en el versículo 25, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ocupan que les explique qué es una palabra corrompida? Cualquier tipo de palabra de maldición hacia esa persona, cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de corrupción que salga de tu corazón en ira hacia esa persona. Si usted no quiere cometer un error, voy a decirlo bonito, si usted no quiere pecar al hablarse o referirse hacia esa persona, bendígala. Bendígala. Usted, es que yo no me lo puedo creer lo hermosa que es esa persona. Es que yo esa persona la veo y yo no me puedo contener la felicidad en mi corazón de ver semejante belleza, de ver. A mí me da una alegría ver a esa persona, las actitudes que tiene tan buenas, tan amables, tan humilde que es, tan dulce. Es un pan de Dios. Un pan de Dios. Que le hace algo y usted hace las de José Luis. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que esa persona llega y le hace mala cara o le hace matráfula y usted, gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Señor, porque lo que estás haciendo en medio de tu pueblo es grande. Gracias, Señor. Sí, Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Usted quiere quitarse las espinas, empiece por su lengua. Si usted quiere dejar de tener amargura en su corazón, cállese. Si usted quiere dejar de tener amargura en su corazón, dele un giro de 180 grados a su lengua. Y va a ver cómo usted va a sentir que cada vez que usted bendiga a esa persona, usted, ¡ay! Una espina. ¡Ay! Ahí va otra espina. ¡Ay! Ahí va otra espina. Esto es donde se va a empezar, usted mismo va a empezar a sentir las espinas de su propio corazón al empezar a bendecir a esa persona. ¿Qué? ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted a maldecir a esa persona? Porque Dios te encargó la tarea de mantener a esa persona santa y humilde. No es que yo le digo las cosas como son. No es que yo le digo las cosas como es. Entonces, ¿usted cree que Dios le está demandando a usted que usted sea honesto y eso es licencia para maltratar a la persona? Dios no te dio el ministerio de la honestidad.
Dios no te dio el ministerio de la humildad, de mantener humilde a todo el mundo. Dios no te dio el ministerio del ubicatex. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Si por usted ser honesto va a sembrarle cizaña a la otra persona, cállese, bendígala. No es cierto que nosotros tenemos que ser honestos con todo el mundo. ¿Usted se imagina hacer eso en el trabajo? Si usted aplica eso a cualquier área de su vida, es una catástrofe. Hay muchas personas que creen que tienen que ser honestos en el matrimonio. No, usted tiene que reprender los malos pensamientos de su matrimonio, no decírselos a su pareja. No decirle cada mal pensamiento que usted tiene en contra de la persona. Eso está para reprenderlo, no para comunicarlo. O usted le comunica todos los malos pensamientos que usted tiene en contra de su jefe. Usted le dice a su jefe todo lo que piensa mal de él. ¿Verdad que no? Porque Dios no te mandó a eso, a que usted ya cumplió por ser honesto. No, usted cumplió si se unió a esa persona. La unidad y el amor en eso están. ¿Ok? Ya vamos terminando. No se estresen, relájese en el amor de Cristo. Ya estamos terminando. Vea lo que dice Primera de Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos la Pascua. Y es que esto que decía mi hermano, el Señor me traía la palabra donde dice: y si vosotros amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque es muy fácil amar al que me ama, pero al hermano que es difícil, al hermano que está a la par, que cuesta un poquito, Hija. a ese lo vas a amar igual a como tú amas a tu familia. Y entonces el Señor me llevaba al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Pablo explicaba de que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea que ese en parte está hablando de ciencia. Y la ciencia viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual es la división. ¿Por qué? Porque hemos comido de ese árbol. Y te has alimentado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por eso en parte conocemos. Pero me decía el Señor: cuando tú te deshagas de ese árbol y vengas al árbol de la vida, el cual es el Padre, vamos a ser llenos del amor de Dios, de tal manera que hasta nuestros enemigos los vamos a amar con todo nuestro corazón. Y si usted no me cree, yo le doy este ejemplo, mi hermano. Cuando yo me convertí por primera vez al Señor, Dios me tocó de una manera sobrenatural, mi hermano. Y experimenté el nuevo nacimiento. Y en ese mismo instante donde yo estaba ahí tirado en el piso, siendo tocado por el Padre,
En ese momento no lo sabía, pero ahora yo lo entiendo. Estaba comiendo del árbol de la vida. Y en ese momento Dios puso en mi corazón: empieza a perdonar a tu papá, a mi papá natural. ¿Quién me enseñó eso? No fue el pastor que me dijo que usted tiene que perdonar a su papá porque la Biblia lo enseña. Fue que como yo estaba comiendo del árbol de la vida, empezó el Padre a envolverme de tal manera que el perdón se arraigó en mí. Y Dios empezó a ponerme: perdona a tu papá. Y ahí mismo, hermano, empecé a perdonar a mi padre y a soltarle perdón, y empecé a bendecirlo. Padre, bendice a mi papá. Y empecé, mi hermano, y fue algo tremendo. Fue algo tremendo. Si Dios lo hizo conmigo, también lo hace contigo. Porque el problema ha sido, mi hermano, y hay que ser sinceros, no nos ha importado la vida de nosotros. ¿O acaso usted se ha preocupado de que tu hermano no tiene plata para pagar el apartamento? ¿O acaso usted se ha dolido porque una hermana se fue de la iglesia? ¿O simplemente dices: otro más que se va? Cuando la oración apostólica, la oración de Jesús era: Padre, que ninguno se pierda. Y el Señor dijo en Juan 17: la gloria que me diste, yo se las he dado. Padre, yo los guardé siempre en tu nombre, dijo Jesús, para que ninguno se perdiera. Y ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Pero la pregunta está: ¿será que tu oración con el hermano que está sentado a la par tuya será esa? De que él no se pierda, de que él no se vaya de la iglesia. ¿Será que tú has sentido el dolor que siente tu hermano por las espinas que tiene él? ¿O no te da importancia? Si la palabra dice que cuando el cuerpo se duele, una parte del cuerpo, todo el cuerpo se resiente. Pero como no hemos sido parte del cuerpo, nos vale lo mismo. De que un hermano esté llevando algún problema, de que un hermano esté llevando alguna dificultad. Pero hoy Dios está botando eso. Sí, Señor. Hoy el Señor está quitando toda escama. Hoy el Señor está quitando toda espina. Y vea lo que me está trayendo el Señor. Porque el apóstol Pablo, cuando estaba orando, se le cayeron escamas de sus ojos. Porque él tenía una perspectiva del cuerpo de Cristo, el cual no era. Y por eso la perseguía. Y por eso era enemigo de ella. Pero se metió en el Padre, se metió en Jesús, y las escamas cayeron. Y empezó a ser parte del cuerpo. Hoy el Señor está botando toda escama de nuestros ojos, de la perspectiva de lo que tú has tenido con tu hermano, de la mentira que el enemigo ha puesto en ti, en contra de tu hermano. Hoy se cae en el nombre de Jesús. Yo dije que hoy se cae, mi hermano. Se cae ahora. Porque somos parte de su cuerpo, porque somos parte de la iglesia.
La misma sangre que me compró es la misma sangre que te compró a ti. Y Dios está uniendo ligamento con ligamento. El Padre está uniendo en este momento hueso con hueso. Porque han habido huesos quebrados. Pero Dios está soldando. Señor. Dios está soldando hueso con hueso. Un momento. Es necesario, antes de empezar a ministrar, que les explique esto. Porque muchos están cometiendo errores fatales a la hora de reconciliarse con sus hermanos. Y es imprescindible que les diga esto. Cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice. Ustedes tienen que ser estratégicos. No se trata de que usted llegue a pedirle perdón a la persona. Eso no sirve de nada. Porque la escritura dice que sea de acción, no de boca. Dice la escritura. Si usted va a llegar donde la persona a decirle, vea, es que yo me resentí con usted por esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y va a salir el montón de porquería que usted tiene en contra de la persona para sembrarle cizaña y para hacerle más heridas y para clavarle todas las espinas que usted tiene en el corazón, mejor no lo haga. ¿De qué se trata la reconciliación? La reconciliación se trata de que usted le diga a la persona todas las cosas que a usted le disgusta de ella. De que usted llegue y le diga, para que yo sea sano, que usted llegue y le diga a la persona, te perdono. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la persona no tiene la reacción que usted espera, se llena todavía más de espinas. La escritura dice de acción. Si usted, no es necesario que usted se acerque a la persona a decirle perdón y que ya cumpla con Dios, ya la perdoné para que ya Dios me perdone a mí. No se trata de eso, se trata de que usted empiece a trabajar para quitar la pared de división que usted tiene en contra de esa persona. Se trata de que usted empiece el ministerio de la reconciliación, que ya es reconciliarse con la persona. No es llegar a decirle perdón, sino es llegar a empezar a sembrarle trigo a la persona. Sabiendo de que usted va a estar podando o que usted va a estar ahí trabajando con espinas. Usted sabe de que la persona está llena de espinas, entonces se va a punzar. Pero para poder reconciliarse con esa persona, usted tiene que estar dispuesto a punzarse. Usted tiene que estar dispuesto a que te puncen, porque usted sabe, bueno, esto no es por mi propio beneficio. No es de Señor, estoy lleno de espinas, me duele, auxilio. No. Se trata de que Dios te dice, salte de ese trabajo de hechicería ya. Salte de ese trabajo de brujería ya. No se trata de que llegues a decirle a la persona cuánta cosa, no, sino que se trata de que en tu corazón empieces a amar a la persona. Es que no sé, no puedo, cada vez que la veo yo lo único que siento es odio. Bueno, ya identificó ahí el trabajo de hechicería, entonces ya sabe que a eso es a lo que le tiene que hacer guerra, no a la persona. Ni tampoco sirve de nada que te culpabilices. A nadie ayuda a eso. Es necesario que nos unamos. Mi hermano Pablo y yo
al hacer la corona de espinas juntos y al entrelazar las espinas, punzándonos. ¡Auch! Me decía él. ¡Auch! Le replicaba yo. Y empezamos a entrelazar, y a entrelazar, y a entrelazar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó cuando la corona se terminó? Dios nos empezó a hablar. Todo lo que les acabamos de decir a ustedes hoy. Empezamos a comprender a Dios al unirnos entre Él y yo. Y no sé si ustedes llegaron a hacer la corona para cumplir una tarea. Y cuando salieron de la casa para reunirse con sus hermanos, dicen: ay, pereza. Ay, no puedo, tengo que ir a una cosa ahí. Tengo la profeta. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Cuál era el objetivo de hacer esta corona? Entender que el trabajo de hechicería es lo que nos ha mantenido desunidos. Entender que las espinas son la causa de división de la iglesia, que no nos queremos ni acercar los unos a los otros porque ya nos punzamos. Y es necesario deshacer eso el día de hoy. Aleluya.